Ahí sí. Listo, ¿cómo les fue en el receso reflexivo? No, creo que falta todavía un par de minutos. Bueno, ahora sí, espero que todos hayan vuelto del receso. Coméntenme cómo les fue, qué dudas que tienen respecto de esta primera materia, en qué les gustaría que profundicemos, preguntas puntuales. ¿Me escuchan? Marco, por favor. Sí, doctora, sí, doctora. Yo tengo una inquietud, es en relación a lo que vimos en la segunda clase el día 15 acerca del fuero. Perfecto. Específicamente, ¿cuáles serían las implicaciones legales de violar un fuero? En este caso, por ejemplo, es muy conocido de que, por ejemplo, legisladores o diplomáticos gozan de ciertos privilegios como es el fuero, un fuero especial. Asimismo, los trabajadores sindicalistas o tal vez en el trabajo las mujeres embarazadas por el hecho de estarlo también gozan de este cierto tipo de privilegios, si se lo puede llamar como fuero, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si una persona, en este caso el juez, viola el fuero, se le acusa, más bien dicho, se le juzga a una persona a sabiendas de que tiene ese fuero, pero usted sabe, doctora, que se necesita la autorización de un juez para poder proceder en ese caso? O a su vez, si es que ya si solamente se procedería en esos casos, ¿no? Porque en delito flagrante puede ser acusado cualquier persona. No sé si está clara mi pregunta. Sí, pero verás, a ver, hay que hacer, respecto a tu pregunta, tres precisiones, ¿no es cierto? Una cosa es el fuero, la otra cosa es la inmunidad parlamentaria o la inmunidad legal, y la otra cuestión son estos candados constitucionales para las limitantes en cuanto a las mujeres que han estado con gravidez o grupos de atención prioritaria. Entonces, a ver, para estar súper claros, ¿qué es el fuero? El fuero es una institución que principalmente se refiere a la prerrogativa o un privilegio legal que otorga protección a ciertos grupos como de cierto alto rango y que significa que esas personas deben ser juzgadas por una autoridad de mayor jerarquía, ¿verdad? Eso es Claro. en términos generales el fuero que hemos estudiado aquí. Entonces Ujú. tenemos en la materia penal el fuero de corte nacional y el fuero de corte provincial. Claro. Entonces, independientemente, por ejemplo, de que el presidente de la República, que como habíamos puesto en el ejemplo, gozara de un fuero de corte, realizado un delito flagrante, este no pierde esa calidad. Entonces, ¿quiénes habíamos visto? Es más, déjame localizo la diapositiva concretamente. ¿Quiénes sí pierden esa calidad? Esa calidad la pierden los agentes consulares, porque habíamos leído que una cosa es, unos sujetos tienen siempre fuero y hay otras personas, en cambio, otros funcionarios igual de alto rango, que únicamente es en el ejercicio de sus funciones. Entonces tendríamos que disgregar, de llegado el caso, tendríamos que ver en el escenario fáctico concreto dentro de qué categoría se encuentra. Entonces, más bien, no sé si tienes a la mano tú el código orgánico de la función judicial, porque a veces también con la lectura se refuerzan y se llegan a comprender esto mejor. En el artículo 198, si no estoy mal, está la institución del fuero. Entonces, si lo tienes a la mano o si algún otro de nuestros compañeros nos podría ayudar o proyectándolo o leyéndolo. 198.
Ya le busco el 198, doctora. Ya Ciento- tranquilo, más bien, Si ya. gracias. desea, yo ya tengo, tal vez. Presidente o presidente Corte Nacional de Justicia, dice. Elecciones. Elección las juezas o los jueces. Habla sobre las de elección. Del El de cien- la 198 de del Código Orgánico. Código Orgánico de la Función Judicial. Espérame, entonces déjame ver. Déjame ver. ¿Dónde está? Se nos cayó el artículo. Yo lo tenía aquí. No, yo tengo el código, espérame. Veamos, a ver, aquí está. Dos. Ya, a ver, 200 ya. Entonces vamos a ver con el 208. No, esto de aquí, bueno, es Corte Provincial, competencia. A ver, No es el artículo 192, doctora, tal vez. sí, 192. Por favor, entonces, alguno que le dé lectura. 192, doctora. Ujú. Artículo 192. Fuero por delitos de acción pública. La Sala de lo Penal conocerá las acciones que por responsabilidad penal de acción pública se sigan en contra del presidente o presidenta de la República, el vicepresidente o la vicepresidenta de la República, los asambleístas y las asambleístas, los consejeros y las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las y los vocales del Consejo de la Judicatura, el defensor o defensora del pueblo, la o el Contralor General del Estado, el o la Fiscal General del Estado, la defensora o el defensor público general, el procurador o la Procuradora General del Estado, los ministros y secretarios del Estado, el secretario o secretaria general de la Administración Pública, las y los superintendentes los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional Electoral, los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, los jueces de las Cortes Provinciales y los suplentes de estas autoridades. Cuando estuvieren subrogándolos, se observarán las siguientes reglas. Serán competentes para conocer la indagación previa, la instrucción fiscal y suscitación de la etapa intermedia o una jueza o juez designará y designado por sorteo. 2. Los recursos de apelación y la nulidad serán conocidos por los tres juezas o jueces constituidas o constituidos en el tribunal designado para el sorteo. La etapa de juicio será conocida por tres juezas o jueces constituidos en tribunal designados para el sorteo. 4. El recurso de casación será conocido por tres juezas o jueces constituidos en tribunal designados por el sorteo. Y 5. Para conocer el recurso de revisión serán competentes tres jueces o juezas que no hubieren intervenido en la causa conformados en tribunal. De ser necesario, se designarán tantos jueces como haga falta por sorteo. Ya, perfecto. Entonces, tal como se aparece aquí en la,
lo que es la definición que nos da quienes gozan de fuero de corte nacional, tienes que en este caso no se establece cuándo se debe cometer el fuero. Obviamente se entiende que es en el ejercicio de funciones, pero Ujú. aún cuando haya sido cometido en caso de flagrancia, ¿qué es lo que te asegura esta institución? Es que sean juzgados personas de alta jerarquía, sean juzgados por otras de alta jerarquía. Entonces, es por ello que responde esta de las razones. Ujú. Entonces, esa es una de las cuestiones. De ahí, por ejemplo, lo que estabas hablando de las mujeres embarazadas, que también son los trabajadores sindicales, ese es otro fuero, pero ese es en el ámbito laboral, ¿no? Fuero laboral. Justamente que es exactamente, que es la protección legal en el cual se impide el despido injustificado de ciertos trabajadores, estos que radican en estas condiciones de vulnerabilidad, hasta que se valide, o sea, se pueda llegar a tener el reconocimiento de esta causa ante lo que es el juez de la justicia laboral. Y de ahí, por otro lado, era la posibilidad, decías en algún momento, que si es que llega el juez, es el que llega a determinar la posibilidad. Entonces, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los asambleístas, ellos sí se expresan, sí se establecen más bien expresamente en lo que es la ley orgánica de la función legislativa, que para ser enjuiciados penalmente se requiere una autorización del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, Claro. ¿qué es lo que suele suceder para el caso de los asambleístas? Que también gozan del fuero de Corte Nacional. Llega la petición a la Corte Nacional por parte de la Fiscalía de la audiencia que se realice la audiencia de formulación de cargos. Ujú. Entonces, acto seguido, eso hace el juez o la jueza competente lo que hace es remitir, trasladar esta petición al Pleno de la Asamblea para que la Asamblea en este ejercicio democrático decida o no si levanta la inmunidad. Si es que levanta esta inmunidad parlamentaria, posteriormente el proceso regresa a la Corte Nacional y se continúa, pero siempre con los jueces de la Corte Nacional y respetando las reglas del fuero. Entonces, igual en el caso de que no, simplemente el proceso queda impedido y hasta ahí, porque no se puede soslayar este tipo de requisitos. En cuanto a la competencia, eso sí sería un tema sumamente grave, pues una de las reglas establecidas en el artículo en el 652, el numeral 10, que es el literal, me parece que es ABC o cualquiera de esos tres, establece cuál es uno de los derechos o cuáles son los derechos de las personas procesadas. Es el derecho a ser juzgado ante el juez natural y competente. Entonces, en esa cuestión, si es que un asambleísta, por ejemplo, o si es que el presidente, como poníamos para llegar a hacer el ejemplo un poco más extremo, llegara a ser juzgado por un juez de primer nivel, todo el proceso estaría viciado y esto no es convalidable bajo ninguna causa. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Es la que se imita la providencia en la cual se dicta la nulidad desde foja cero de todo el proceso. Y lo que correspondería es que asuma la competencia un juez de la Corte Nacional de Justicia por esta institución del fuero que se tiene. Ujú. Perfecto, doctora. Claro. Entonces eso, y Gracias. más bien para no coincidir, porque sí es cierto que también existe el fuero laboral y eso, pero en ese caso simplemente lo que estamos reconociendo es el fuero laboral es una especie más bien de protección para los trabajadores. En cambio, en la materia penal, el fuero es ante quién deben ser juzgados y por eso estaba dentro de las reglas de competencia. Sí, gracias, doctora. Únicamente lo que sí no tenía claro es de que el fuero laboral es a través de un juez, ¿no es decir, la autorización lo da un juez. Ujú, Lo que usted ha manifestado exactamente. claramente, que por ejemplo, en el caso del fuero legislativo o que se llama inmunidad, eso lo autoriza el pleno Ujú, ¿cómo es de la la Asamblea Asamblea. Nacional? Ujú. Gracias, Ajá, y doctor. lo que se conoce, claro, la figura es la inmunidad parlamentaria. Esa Ah, sí está reconocida en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que regula toda la materia competente para esos temas. Pero igual, gracias. tampoco nos compete a nosotros porque no es penal. Entonces, a nosotros lo que nos compete es quién debe juzgar al juez penal en el caso de que cometa, a quién debe juzgar, perdón, al presidente o a ciertos estos funcionarios de alto rango en el caso de que cometan delitos. Gracias por su aclaración, doctora. Muy gentil usted. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo sé que ya es sábado y que Ahora, estamos disculpe, cansados. en el caso ¿Mm? de la narcovalija, Ujú. es un delito cometido en el territorio extranjero, en Italia. Eso, ¿cuál juez debe llevar? ¿El juez de la capital
¿O cómo? ¿Y Ex- qué juez? ¿El juez? ¿Qué juez? Ya, eso también habíamos visto dentro de de esta segunda semana de clase de las reglas de la jurisdicción. Entonces, verás, eso sí lo tengo claramente establecida y ya le vamos a leer. Verás, más bien, ¿tienes tú mismo el código o lo podemos pedir a algún compañero que nos ayude? ¿En qué Es artículo el está, artículo, doctora? es el artículo 400, el numeral 2, que te dice quiénes están sujetos a la potestad jurisdiccional en el Ecuador. 400. 400 numeral 2. Ámbito Ujú, de la potestad jurisdiccional. Están sujetos a ujú. la jurisdicción penal en el Ecuador, la o el jefe de Estado y las o los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y la comitiva, que cometen una infracción en territorio extranjero y las o los cónsules ecuatorianos que, en igual caso, lo hacen en el ejercicio de sus funciones consulares. Perfecto. Numeral Entonces, 2. ahí tienes la respuesta expresa, ¿no? Tenemos que el jefe de Estado, la comitiva, los diplomáticos, cuando cometen un territorio en el extranjero, están sujetos al fuero más que al fuero, a la competencia territorial en el Ecuador y son juzgados en el Ecuador por jueces ecuatorianos. Sí se entiende, ¿verdad? Por jueces ecuatorianos, ¿de qué nivel? En este caso, ya, entonces se complementa con lo que acabamos de ver con Marco Eduardo y tenemos, si estamos hablando de jefes de Estado, que es el presidente de la República, tiene fuero de Corte Nacional. Los representantes diplomáticos del Ecuador también tienen fuero de Corte Nacional. Su familia y la comitiva. Entonces, aquí, la familia del presidente, dentro de lo que nos acaba de leer Marco, ¿está contemplada dentro de las personas que tienen fuero de Corte Nacional? Evidentemente no, porque no son funcionarios de alto rango. Entonces, de llegar a cometer un delito, la familia del presidente, estos son juzgados por jueces de primer nivel. Sin embargo, y también valga la pena, qué buena acotación que nos haces y que el caso que se presenta para presentar una precisión adicional, es que, por ejemplo, si es que una persona si es que un grupo de personas, digámoslo, comete un delito y una de ellas tiene fuero de corte provincial o fuero de corte nacional, el fuero de él arrastra a todos los demás. Entonces, por ejemplo, si es que en este caso, digamos el ejemplo de, no sé, el presidente Daniel Noboa está con su familia en España y cometen algún delito, cometen alguna infracción de tránsito allá, deben ser juzgados, ellos están sujetos al fuero de corte, del Ecuador. Y como Daniel Noboa tiene fuero de corte nacional, el fuero de él arrastra a todas las demás personas que pudieron haber participado en ese delito y todos tienen ese mismo fuero, ¿no? Entonces es como que la categoría del que más arrastra a los que menos y se juntan en un solo proceso. Entonces, de ser el caso, si es que más bien en contraposición, algún miembro de la familia de alguna de las personas de la comitiva cometiese el delito de manera aislada, ahí sí tiene el fuero personal de primer grado por no ser un funcionario de alto cargo. Pero si se lo hace en grupo, toda la delegación que comete, todos van a estar sujetos al fuero del de mayor grado. Si existen, por ejemplo, dos personas que tienen, una persona que tiene fuero de corte nacional y otro de corte provincial, el que va a arrastrar el fuero es el fuero de corte nacional, arrastra el de corte provincial y todos son juzgados por los más altos jueces de la corte nacional. Esto sería como el caso Metástasis, doctora, que el asambleísta Muentes arrastra al resto de gente que está involucrada en ese Exactamente. caso. Exactamente eso. Así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Primero, lo que se precautela es la unidad del proceso penal, es decir, no dividirlo y que el asambleísta Muentes tenga por un lado un proceso en la Corte Nacional y los otros en otros juzgados. Entonces, por eso necesariamente por la unidad del proceso, por la práctica de la prueba, por la inesibilidad de ciertos peritajes y de la cadena de custodia y de los juicios de valor y de las técnicas investigativas y de las actuaciones especiales que se tengan que desarrollar en el decurso de esta investigación, se tiene que mantener una unidad de proceso. Y como el asambleísta Muentes, por su categoría, no puede ser juzgado o no podía ser juzgado por un juez de primer nivel, por eso los demás se arrastran y se arrastran al de mayor nivel.
Entonces sí, es algo que se nos estaba escapando y gracias Luis por la precisión. Más bien con este ejemplo creo que pudimos abordar un tema que se estaba quedando de lado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Igual, sin perjuicio de eso, de que el ofrecimiento era en los últimos minutos de la clase de hoy poder dedicarlos a revisar los temas, tienen por favor todo el fin de semana, lo que nos queda del fin de semana, lo que nos quedará de la otra semana, para igual en el día sábado pretender, si es que seguimos con el buen ritmo que hemos venido llegando y conforme a la planificación realizada, el último sábado dedicarnos a también hacer un recorderis de todos los temas puntuales, de lo más importante que puede entrar para la simulación del examen, que puede entrar incluso que puede ser más allá del examen, como les había indicado, las cosas puntuales del ejercicio para su práctica específica y todo lo derivado del curso. Entonces, no se asusten si es que necesitan más tiempo para seguir procesando, seguir revisando sus apuntes y que en este ejercicio del fin de semana puedan seguir anotando y planteando las interrogantes. Entonces, si no tienen nada más, podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Doctorita, una cosita nomás, la pregunta de una compañera que me realizó. De pronto, los links van a ser compartidos para, o sea, de las diapositivas, ¿no? Obviamente entiendo que ese es su material Sí, didáctico. sí, no, claro, no, con total apertura. El último día no, el día, por ejemplo, el día jueves, yo puedo acabarlas de remitir porque quiero linkearlas todas, ¿no? Tenía las de esta semana, las de la próxima semana, estoy en proceso de adaptación para justamente tratar de suprimir porque la materia que yo dicté, esta materia misma, digamos, la dicté en otra universidad, pero fue casi 2 meses. Entonces, estoy readaptándola para tratar de sacar la información más relevante para ustedes, tomando en cuenta como ya habíamos indicado, la naturaleza de la clase, la extensión. Entonces estoy haciéndoles unas pequeñas adaptaciones, pero cuando tenga todos, o sea, con la mayor apertura del mundo, yo les remitiré para que ustedes puedan tener este material. Me parece bien, doctora. Muchísimas gracias. Ya pues chicos, chicas, entonces que tengan un lindo fin de semana, descansen mucho y nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Hasta el lunes, doctora. Igualmente un buen fin de Doctora, semana excelente fin para de semana. todos. Muchas gracias.